Seguimos el camino con el Evangelio del domingo. Acabamos justo de celebrar el día de la Eucaristía del cuerpo de sangre de Cristo, el jueves. Y ya la palabra de Dios en este domingo nos pone al seguimiento de Jesús a partir de una pregunta que nos pondrá en el Evangelio, un Evangelio que nos pide encontrar a esta persona, este cuerpo y sangre de Cristo, que se vuelve ahora en la reflexión del camino del discípulo, el personaje que camina en el tiempo, en la historia, un personaje que pone en cuestión y pone preguntas a nuestro vivir. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios, pero también a la luz de Él hablamos de nuestra vida. Escuchamos lo que nos sugiere hoy la palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús recibió a la multitud y les habla del reino de Dios y sanaba lo que lo necesitaban. Como caía la tarde, los 12 se sentaron a decirle: despide a la gente para que se vaya a los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y comida, porque aquí estamos en un lugar despoblado. Les contestó: denle ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda esa gente. Los varones eran unos 5,000. Él dijo a los discípulos: háganlos sentar en grupos de 50. Y así hicieron y se sentaron todos. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, los partió y se los fue dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron satisfechos y recogieron los trozos sobrantes en 12 canastas. Palabra del Señor. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él. Así empieza el Evangelio que acabamos de escuchar. El Evangelio nos presenta a este Jesús como el hombre de la oración, un hombre que pasa tiempo en la oración. Y el Evangelio de Lucas que subraya más de una vez como Jesús es el hombre que está en oración, toma decisiones en la oración, pasa tiempo en oración, sobre todo cuando hay desafíos grandes de jugar. Es un hombre que se retira a solas, utiliza el lenguaje que da a entender que cuando uno quiere rezar, son las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Lucas, después de las bienaventuranzas, se retire a solas y en el secreto esté rezando a Dios. No es un intercambio de favores, sino el hombre de la oración es el hombre que busca discernir, entender el camino de Dios. Es el hombre que se confronta directamente con Dios, que se concentra en Dios porque en este encuentro encuentra lo más auténtico y lo verdadero de sí mismo, de su corazón, de su vida, de su ser. Este hombre que entonces, encontrando a Dios, deja que el Dios haga verdad en él y con esto lo haga capaz de estar en la vida con la luz de Dios, con el corazón puesto en Dios. Esto lo hace capaz de ser el hombre que en la vida está como servidor, como el que es discípulo de Dios. Ya desde estas primeras palabras del Evangelio que acabamos de escuchar, recibimos una indicación. El discípulo que sigue a Jesús se hace como el hombre de oración. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Esto le pregunta Jesús a sus discípulos. ¿Cuál es el sentido de esta pregunta? ¿Acaso Jesús tiene problema de identidad o está jugando a una adivinanza? ¿O cuál es el sentido? ¿Le interesa saber cuál es su fama, lo que dice la gente? Esto parecería, pero si leemos con atención la pregunta de Jesús, entre comillas, es pedagógica. Quiere conducir sus apóstoles a una pregunta, a preguntarse cuál es la visión que tenemos de Él. También esto habla a nuestra vida. ¿Cuál es la visión que tenemos de este Jesús? ¿Quién es Él?
por la gente, seguramente. Pero al final Jesús llegará a la pregunta de quién soy yo por ustedes. Es el entender la historia de Jesús desde la misión que Él tiene. Pero esto también indica a todos nosotros que podemos pensar a quién somos nosotros respecto a la historia que tenemos, respecto no tanto a que piense la gente por la imagen de nosotros, sino quién somos nosotros delante de Dios, el Dios con el cual hace un momento decíamos Jesús se ha confrontado en la oración. Es el Dios que entonces da una luz a tu historia, a mi historia, y nos pide estar ahora preguntándonos cuál es nuestro caminar en la realidad, en la historia de todos los días, donde vivimos, cuál es nuestra realidad a la luz de esta misión que reconocemos que Jesús nos confía. ¿Para qué estoy en este estar, en este pueblo, en esta comarca, en esta ciudad? ¿Cuál es el desafío que yo tengo que vivir a la luz de esta misión que Dios me ha encomendado? Así parece estar entonces no una búsqueda de identidad o una preocupación de la fama, sino el entender cuál es el desafío de la vida que se me propone. Pedro en el Evangelio responde a Jesús que Él es el Mesías de Dios. Parece una respuesta correcta, una respuesta que tiene las palabras precisas, pero no satisface a Jesús. Y la atención que Jesús le llama, les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. Es la palabra que Lucas utiliza también en el diálogo entre Jesús y el diablo en las tentaciones, es de ponerse terminantemente de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús entiende que en la palabra de Pedro hay una imagen de un Mesías y de un Dios que no es la suya, no es la que coincide con Jesús, con su misión, con su historia. La misión de la historia de Jesús es la historia de la misericordia, la historia de quien no busca su poder, no busca su vida, no busca su interés, sino antepone Dios a todas las cosas, antepone los demás como valor en la vida, antepone el bien de los demás y está dentro de esto no en una búsqueda de una ventaja y de una ganancia personal, sino en un espíritu de servicio hasta dar la vida. Esta es la visión que nace de la misión de Jesús, que es bien distinta de la imagen y de la espera, de lo que esperaba el pueblo de Israel, de los cuales Pedro hace eco en su palabra, de un Dios vencedor, ganador, que se impone, que manda, que castiga, que trocha camino a quien que le cruza por delante. Toda otra cosa respecto a lo que hará Jesús. Y entonces, si de verdad queremos ser discípulos de este Jesús, hay que saber ser claros y perder la vida. Perderla porque según la lógica del mundo, cuando uno no busca de su ganancia, su interés, cuando uno renuncia a imponerse o a mandar o a destruir o a pisar, entonces es loco. Esto es el perder la vida. El discípulo que quiere estar con Jesús lo tiene claro. Perder la vida, hacer el esfuerzo de construir en el bien, es ganarla y ganarla de verdad. Que así sea el camino en este domingo y en esta semana. Buen domingo.